Vengo de vuelta de una visita a Colmenas de las Alpujarras y me encuentro mirando al mar, en el punto más al oeste de la provincia de Almería. Esa localidad que veis al fondo es Adra, población milenaria que esconde muchos secretos. Esta población se encuentra en la Baja Alpujarra, dentro de la comarca que hoy llamamos Poniente Almeriense. Como otras poblaciones de la comarca, Adra se encuentra entre dos mares, el mar Mediterráneo y el mar de plástico que forman los invernaderos que proporcionan frutas y hortalizas. Adra se llamaba Abdera desde los tiempos en que los fenicios descubrieron este lugar en una de sus expediciones marítimas, hace ahora unos 2800 años. Este barco se asemeja a las naves con las que llegaron a Adra los fenicios. ¿Cómo podemos saber más sobre esta historia? Sobre la llegada de los fenicios y la estancia de los romanos, el Museo de Adra nos ofrece historias apasionantes. Puedes ver ánforas que servían para transportar salazones, vino o el famoso garum. También podrás ver monedas con más de 2000 años. En Adra podrás visitar otros lugares con mucha historia. La Torre de los Perdigones, donde desde lo más alto se dejaba caer plomo fundido que al caer se convertía en bolitas que se utilizaban como balas para disparar. Claro, por eso se llama la Torre de los Perdigones. Hace décadas, Adra era conocida por su caña de azúcar. En mi vuelo he divisado otras torres hacia la salida hacia Levante. Son las torres de la antigua azucarera de Adra. ¿Sabíais que las fábricas azucareras se denominaban ingenios? Pero Adra, además de mar, historia e invernaderos, esconde un secreto de la naturaleza: las albuferas de Adra. Es el mar y el río de Adra, caprichosos, los que hacen que las albuferas cambien a lo largo de los años su forma. Las albuferas de Adra sirven como hábitat de peces como el fartet o de aves tan peculiares como la malvasía cabeciblanca. ¿Aún no habéis visitado las albuferas de Adra? ¿No has participado en las jornadas de anillamiento que allí se organizan? ¿A qué esperáis? ¿Sabéis que en las albuferas de Adra se rodaron películas sobre Vietnam? Además de visitarlas, te aconsejamos visitar la sala que el Museo de Adra dedica a las albuferas. Pero sobre todo, Adra huele y sabe a mar. Subida a lo más alto de la Torre de los Perdigones, descubro su puerto pesquero, su puerto deportivo y su club náutico. Ya a ras de suelo me dispongo a embarcar en El Línea, un barco en el que paseo por el puerto pesquero de Adra, siempre con la Torre de los Perdigones como referencia. Al bajar de El Línea, observo el espectáculo de la lonja del pescado. En la lonja del pescado, los pescadores y las pescadoras ponen a la venta sus capturas y tras una subasta, pescaderías y restaurantes compran el pescado que allí se ofrece. Ese pescado será la materia prima que sirva a Restaurante Bonillo y a Abderamar, las empresas que visitaremos para conocer a personas emprendedoras ligadas al mar de Adra. Eso sí, antes visitaré el Museo del Mar y aprenderé a navegar en el Club Náutico de Adra. ¡Qué bien navegan esos pequeños! Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel. ¡Vamos a conocer a nuestros emprendedores abderitanos!
Tuvimos que madrugar mucho para iniciar la jornada de trabajo con David Rodríguez. David nos había ofrecido amablemente la posibilidad de conocer su empresa, Abderamar. A David le había visto días antes en la lonja del pescado. ¿Sabéis que Abderamar vende pescado en toda España gracias a Internet? Sí, es así. Por ejemplo, un restaurante de Valladolid le pide pulpo un jueves a las 4 de la tarde. Al día siguiente, el viernes, el pulpo de Adra está listo para ser cocinado en la ciudad castellana. En una de las pescaderías de Abderamar, David nos muestra los diferentes pescados que vende. Vamos a escucharle atentamente para saber diferenciar algunos pescados. Aquí tenemos el pescado azul, tenemos jurés, tenemos sardina, que normalmente la cola está en forma de V. Sin embargo, el pescado blanco normalmente no tiene forma de V. Además de vender pescado fresco aquí y allí, Abderamar también seca pescado para su venta. ¿Sabéis cómo se produce el pulpo seco? ¿Quién mejor que David para explicarlo? Los lavamos, los despiezamos y entonces lo introducimos en esta cámara de congelación que está aquí, está aproximadamente unos 20 días. Cuando ha salido el pulpo de los 20 días de congelación, lo metemos aquí en la cámara de secado. Directamente en la estantería, se cuelga pata por pata y está aproximadamente 48 horas en secado. Se pone el pulpo aproximadamente la cantidad que quieras poner a la venta y nada, directamente pues se envasa. Aquí tenemos una plancha, como llega a las manos de los restaurantes o cualquier consumidor. Envasar al vacío. Además, en las pescaderías de Abderamar se producen boquerones en vinagre, conocidos en la comarca como anchoas. ¿Conoces la receta? También en Adra hemos conocido a otros emprendedores y emprendedoras relacionados con el mundo de los restaurantes. Carlos Linares, cocinero y propietario de Los Finos, nos habló del origen marinero de los fideos aparte. En el barco siempre nos comíamos, cuando hacíamos los fideos aparte, primero nos comíamos un caldero de pescado con patatas y su caldo. De ahí sacábamos el caldo y luego hacíamos los fideos aparte. Por eso se llama fideos aparte. A mi abuela doña Perfe y a mí nos gustó mucho la forma con la que José Luis Bonillo, propietario de Mesón Bonillo, se refería a su padre, José. Vamos a escucharle. Todo viene desde el principio, de que yo me acuerdo desde pequeño de ver a mi padre trabajando en hostelería. Él llevaba aquí un casino y dejó el trabajo, porque su padre siempre había tenido bar, pero él quería ser mecánico. Pero bueno, circunstancias de la vida, pues siguió siempre con el negocio familiar. Y cogió el casino, después, cuando yo era muy pequeñito, deja el casino y puso una carnicería. La carnicería, hubo una riada aquí en el pueblo y tuvo que irse a buscar trabajo fuera. Se fue para Barcelona y así durante 8 años, desde mis 5 años, yo tenía 5 años cuando él se fue para Barcelona, estuvo trabajando de jefe de cocina en un restaurante allí en Barcelona muy bueno. Se vino para Aguadulce para montar un mesón con un señor, un socio suyo, lo montaron, estuvieron un año, tuvieron sus desavenencias y tal, y ya se vino a trabajar aquí. Estuvo durante un año trabajando a sueldo y ya cogió él, por su propia cuenta, el casino de aquí del pueblo. Yo ya tenía 15 años para cumplir 16 y decidí dejar los estudios y ponerme a trabajar con mi padre. Estuvimos 4 años y medio llevando el casino y después estuvimos 10 años llevando el club náutico.
durante todo ese tiempo no teníamos vacaciones, porque son sociedades, entonces no cierran ni un solo día y estuvimos durante cerca de 15 años sin vacaciones y sin día libre, no ya día libre ni siquiera. Y después pues dejamos el club náutico y mi padre tenía siempre la ilusión de tener un negocio propio. Se montó esto, se montó como un bar, porque no estaba ni siquiera montado así, se montó como un bar que esto tiene una barra larga y tal, pero la gente seguía pidiendo lo que es la comida del restaurante. Yo estaba trabajando entonces en un local con unos amigos y me dijo mi padre, mira José Luis, que voy a montar el restaurante otra vez y me hace falta que te vengas conmigo. Y desde el 15 de noviembre del año 2000 estoy trabajando con él aquí en el restaurante. Hace 5 años se jubiló mi padre y ya pasó a formar parte del mío, el proyecto. Tengo un hijo con 23 años y uno con 21 que trabajan aquí conmigo. Hacemos la misma comida que nos ha estado enseñando mi padre y mi madre siempre, e intentando llevar siempre la misma comida del Mesón Bonillo para adelante, que es lo que le gusta a la gente. La seña de identidad nuestra pues son los platos que tenemos, como el rape, los bacalaos, los gallo Pedro, toda esta clase de cosas. A José Bonillo padre le pedimos que nos explicara cómo se cocinaba la receta del rape Mesón Bonillo. A continuación nos habla del origen de este plato. Este plato se creó por primera vez en Barcelona. En Barcelona antiguamente se hacían muchas zarzuelas, pero hasta que se hizo este plato y se sustituyó por todas las zarzuelas. Las zarzuelas ya no pedían y solo pedían rape. Y se llama rape al pincho porque el restaurante que lo hice se llamaba El Pincho. Y desde entonces este rape se llamaba El Pincho. Al traérmelo yo aquí a mi tierra, pues le he puesto rape Mesón Bonillo. Esta es solo una muestra de las personas emprendedoras que encontramos en Adra y que de una u otra forma miran al mar. Como siempre, encontramos emprendedores empresariales. Es el caso de David, Carlos o José Luis. También encontramos emprendedores culturales. Javier Sánchez Real es un claro ejemplo. Mariano Paracuellos, el señor de los humedales, es un claro ejemplo de emprendedor medioambiental. Sin olvidarnos de José Nadal, persona que dirige la lonja del pescado luchando por que mejore la situación del sector. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Tras visitar durante algunos días Adra, emprendimos viaje hacia Roquetas de Mar. Pasamos por la costa de Balanegra, en el municipio de Berja, y por la costa de El Ejido, Valerma, Guardias Viejas y Almerimar. Antes de llegar a las salinas de Cerrillos, donde habíamos quedado con los amigos de Enrutados, nos detuvimos en Faro Sabinal. Impresionantes las vistas que nos ofrecía la linterna del faro. ¿Sabíais que frente a este faro embarrancó el barco de Sisi Emperatriz? Esta zona era conocida como los Llanos de Almería. Roquetas de Mar es el principal municipio turístico de Almería. Además de las personas que eligen Roquetas de Mar para hacer turismo de verano, cada vez son más las personas que visitan Roquetas de Mar el resto del año. Como Adra, Roquetas de Mar tiene su origen en el mar. Es evidente si nos fijamos en su nombre, Roquetas de Mar. Una de las personas que más saben sobre su historia, don Gabriel Cara, nos habla de la línea recta que existe entre Punta Elena en Roquetas de Mar y Cabo de Gata. Como Adra, Roquetas de Mar también tiene su historia. En la ribera de Algaida, entre Aguadulce y Roquetas de Mar, Turaniana fue una población creada alrededor de un puerto romano. Siglos más tarde, unas rocas que estaban a la orilla del mar dieron nombre a un castillo. Hablamos del Castillo de las Roquetas, el que hoy conocemos como Castillo de Santa Ana. Romanos, árabes y más tarde los habitantes del Reino de Granada estuvieron preocupados por los ataques que venían por el mar
piratas, contrabandistas. Julio Valdivia nos lo explica junto a la Torre de Cerrillos, torre que sirve de frontera entre los municipios de Roquetas de Mar y El Ejido. Estamos en la Torre de Cerrillos, es una torre de origen musulmán, es del siglo XIII, aunque la estructura tal y como la vemos es de la época de Felipe II, y el objetivo básicamente era un objetivo de observación de la costa para la prevención de ataques de piratas. Estamos en una zona, todo el poniente almeriense en general, que era muy propensa a los ataques de los piratas en época antigua. Es una zona que además servía de entrada, de acceso a la capital, a Almería capital, y por eso tenía una importancia militar estratégica muy importante. La torre, de hecho, servía para delimitar digamos, la capitanía marítima y militar de Adra con la de Roquetas. Roquetas tenía mucha fuerza militar, tenía incluso una unidad de caballería, tenía también el castillo de Santa Ana, que servía de referente militar, como decimos, y esta torre, el objetivo era observar la llegada de los piratas y avisar al resto de fortificaciones y al resto de poblaciones de la llegada de estos piratas. Solía tener una dotación de 2 soldados y ese era un poco el objetivo. Las salinas fueron muy importantes en Roquetas de Mar. Existían 3 salinas. Las salinas de San Rafael, en la salida hacia Aguadulce. ¿Sabíais que llegaban hasta la avenida Juan Carlos I? En ese espacio natural tan bonito como es Punta Entina Sabinal, se encontraban las salinas viejas y las salinas de Cerrillos. Hoy este espacio natural nos ofrece la posibilidad de disfrutar de una fauna y una flora singular. Entre la Sierra de Gádor, que podemos divisar, y el mar Mediterráneo que se encuentra a nuestras espaldas, encontramos el otro mar, el mar de plástico, invernaderos que, como en Adra, dan frutas y hortalizas. ¡Mirad los flamencos! ¡A que resultan simpáticos! Como Adra, Roquetas de Mar cuenta con un interesante ambiente pesquero. A su puerto llegan barcos de pesca artesanal con pulpos, peces espada y otros productos de la mar. Un mirador del puerto que os resultará impresionante es el baluarte del Castillo de Santa Ana. Desde allí observaréis los barcos de pesca artesanal, los trasmayos, los palangres y las traíñas. Antonio Rodríguez, de la Lonja de Roquetas de Mar, nos explica su principal diferencia. El trasmayo y la traíña son 2 artes de redes, ¿no? Y el palangre de superficie y el palangre de fondo son con palangre con anzuelo, ¿no? Digamos que son lo mismo. Para conocer a emprendedores y emprendedoras que miran al mar de Roquetas de Mar, nada mejor que conocer la empresa que dirige Antonio Rodríguez, Eurofish. Eurofish es la empresa que más pez espada vende de toda España. Entre sus peculiaridades destaca el trato con los pescadores. Recogen el pescado cuando los barcos pescan lejos de Roquetas de Mar y les proporcionan los víveres que necesitan para continuar pescando, además de carnada para pescar. Como Abderramar en Adra, Eurofish aprovecha los recursos pesqueros para venderlos a supermercados y grandes superficies. ¿Sabéis que muchos de estos peces espada se exportan a Italia? Entre fogones conocimos a emprendedores y emprendedoras de Roquetas de Mar. En los días que estuvimos en Roquetas de Mar, paramos a comer en Restaurante Alejandro. Probamos una comida que mezclaba recetas de avío con gamba roja del mar de Alborán. Por cierto, ¿sabíais que el abuelo paterno de Alejandro fue quien introdujo en Roquetas de Mar el enarenado de los cultivos agrícolas? Esta historia nos la contó el padre de Alejandro, porque Alejandro está en Hong Kong, donde tiene otro restaurante.
Antes de comer en Restaurante Alejandro, tomamos pulpo con garbanzos en la casa de Jeromo y Conchi, el centenario bar Los Pescadores. Conchi nos enseñó cómo hacer la receta y cómo asustar al pulpo. Al día siguiente comimos en casa Santi. María cocinó una langosta con papas de Adra, mezclando lo mejor del mar y de la huerta de Poniente. Fernando Orri y su mujer Alejandra nos acompañaron a bucear disfrutando del fondo del bello rincón y de las praderas de Posidonia. ¿Os atrevéis a sumergiros? ¡Acompañadme! Mientras buceábamos, Doña Perfe y la abeja Más practicaron vela en el cercano Club Náutico de Aguadulce. Por la tarde, tras desprendernos del traje de neopreno y tras atender a un cruce de antenas musical de Doña Perfe, él vino en un barco de nombre extranjero. Estuvimos conociendo la experiencia de la emprendedora Sonia Mateo. Desde hace unos años, abre todas las tardes-noches Samsara Tea and Soul. Mientras tomábamos té o batidos de fruta, Zanga se empeñó en apuntarse en un taller de danza oriental. Mientras, la abeja Leo no paraba de hablarnos de los beneficios del té y de la cultura oriental. El último día de nuestro viaje lo dedicamos a conocer Punta Entinas Sabinal. Nos acompañaron Julio Valdivia, Juanjo Amate y Pablo Amate. Estos tres jóvenes forman la empresa Enrutados. Mientras que pedaleábamos tranquilamente, Julio nos habló de historia, Juanjo de naturaleza y Pablo nos dio a probar una hoja de limonium. ¿Sabéis que el limonium expulsa sal? Al final caía la tarde y el sol, como de costumbre, se ponía hacia poniente.